Verde se graba. Gracias, Kiara, muy amable por hacerme acordar. No habíamos alcanzado a desarrollar nada, así que estuvo muy oportuna la interrupción. Vamos de vuelta entonces. En ese macro estábamos viendo derecho del trabajo y derecho de la seguridad social. Dentro de derecho de trabajo también habíamos hecho una división muy importante que era derecho individual y derecho colectivo. Nosotros hemos puesto todo el desarrollo, gran parte del desarrollo de la materia en todos los institutos que tienen que ver con derecho individual, ¿sí? Desde el nacimiento de la relación hasta la extinción de la relación laboral. Luego sí hemos visto de derecho de la seguridad social, no solo la clase de Sergio, sino también lo que es ley de riesgo del trabajo, que para muchos autores pertenece al ámbito de la seguridad social, y nos ha quedado esta pata del derecho colectivo, que es muy trascendente. ¿Por qué? Porque dentro del derecho colectivo lo que básicamente vamos a estudiar es no solo cómo nace una asociación sindical, es decir, cómo se agrupan los trabajadores con un objeto y con un fin determinado, sino que también vamos a ver o tenemos que ver cómo es que puede resolverse un conflicto colectivo y cómo es que puede lograrse un acuerdo o un convenio colectivo. Entonces, dentro de la seguridad social, así como venimos haciendo subdivisiones y clasificaciones, hay tres patas fundamentales del ámbito del derecho colectivo. Uno es la Ley de Asociaciones Profesionales, Ley 23.551, que es la que regula cómo es que se deben organizar los sindicatos y cuáles son los derechos que tienen los trabajadores organizados a través de un sindicato. Entonces, primer punto, Ley de Asociaciones Profesionales, Ley 23.551. Otra segunda parte importante del derecho colectivo son la ley que regula la existencia de los conflictos colectivos. Esa es la ley 14.786. Como verán, es una ley bastante viejita que, si bien ha sufrido algunas modificaciones, sigue vigente. Esta es la ley que regula cuando hay un conflicto colectivo, cómo es que la autoridad de aplicación, el Ministerio de Trabajo, tiene que intervenir en ese conflicto colectivo. Y la última ley, también una ley viejita con algunas reformas de los últimos 10 años, es la ley 14.250, que es la ley que regula cómo es que las partes deben negociar y arribar a un convenio colectivo de trabajo. Repito, para los que estaban anotando y se quedaron por ahí medio que en la duda. Tres patas importantes en el derecho colectivo, vinculado y atado a tres leyes. Por eso es que he insistido con el número de las leyes. La ley de asociaciones profesionales, así se la conoce, es la ley 23.551, que es la que regula cómo es que debe constituirse una asociación sindical, qué tipos de asociaciones sindicales hay y cuáles son los derechos que tiene. Esa es la ley 23.551. Después, hay dos leyes también trascendentes, una vinculada con los conflictos colectivos, es decir, cuando hay lo que ustedes conocen vulgarmente como un paro, que después vamos a ver que esa es una medida de acción directa, un paro, eso está regulado por una ley, la ley de conflictos colectivos, que es la 14.786, ley 14.786. Y la última ley trascendente es aquella que regula cómo es que las partes pueden arribar a un convenio colectivo de trabajo. Esa es la ley 14.250. Ustedes tienen ya una noción, porque hemos tenido que hablar de qué es un convenio colectivo de trabajo. ¿Se acuerdan? Vimos y le dimos bastante trascendencia a un convenio en particular, por ser un convenio regional y de una actividad propia del Alto Valle, como es el convenio 176, el convenio de empaque de fruta fresca. ¿Se acuerdan? Ese es un convenio colectivo de trabajo. ¿Cómo es que se arribó a ese convenio? ¿Cuáles son las reglas, las pautas para poder celebrar el convenio colectivo de trabajo? Pues eso está en esta ley 14.250, la que presentado el tema, entonces, tenemos que dentro del derecho colectivo vamos a analizar tres leyes sustanciales, tres leyes importantes. Por extensión y por lo que gravita, vamos a empezar por la más trascendente, que es la primera que vimos, que es la Ley de Asociaciones Profesionales 23.550. ¿Sí? ¿Algo antes de avanzar con esto? ¿Alguna duda que quedara en este planteo muy genérico del tema? No, perfecto. Largamos entonces. Una mínima
mirada a la historia que ustedes conocen porque ya han estudiado en distintas materias, nos obliga a recordar que lo que hoy conocemos como los sindicatos o las asociaciones sindicales han pasado a lo largo de la historia de estar prohibidos y considerarse un delito como tal a estar permitidos y en algunos casos regulados y en otros con garantía constitucional. O sea, a lo largo de la historia de la humanidad, previo a la revolución industrial, post-revolución industrial y en la actualidad, las asociaciones sindicales han sufrido cambios muy sustanciales. Ahora bien, si yo les pregunto a ustedes qué es un sindicato, cosa que hago, ¿qué es un sindicato para ustedes? Con sus palabras, no una definición técnica. ¿Qué entienden por sindicato? Una agrupación de trabajadores que buscan organizar y pautar determinadas modalidades de trabajo o derechos y demás. Bien, Claudia dice, empieza por lo lógico, que a veces lo lógico no necesariamente es lo obvio para todos, es una agrupación de trabajadores. O sea, ella automáticamente vinculó al sindicato a más de una persona, a más de un sujeto, a una organización, y a su vez vinculada con una de las partes en el ámbito del mundo del derecho laboral que nosotros conocemos. Ustedes ya saben que los sujetos de la relación laboral son el trabajador y el empleador. Ella el sindicato lo vinculó exclusivamente con la agrupación de trabajadores. Es correcto, es así. En nuestro país, en principio, las asociaciones sindicales son de trabajadores. ¿Pueden existir agrupaciones de empresarios? Sí, pero no se los conoce, al menos en la Argentina, como sindicatos de empresarios, sino como cámara. Perdón, Lourdes, que me ibas a preguntar algo. Sí, no, iba a decir también que cuando lo vemos tenemos que pensar en la actividad, digamos, globalmente, que el sindicato va a estar abocado a determinada actividad, más allá de la conformación por trabajadores. Está bien, ahí viene otro aporte. ¿Cómo es que se van a agrupar? O sea, terminemos un poco con lo que Claudia dijo, que lo estamos desarmando. Claudia dice que es una agrupación, organización de trabajadores. Ya nos definió quiénes son los sujetos. No fue, y por supuesto, dijo que tienen un objetivo común, que van a luchar por una modalidad de su trabajo, por su interés que los agrupa, que es el interés laboral. Esa es una perfecta aproximación al tema. Ahora, Lourdes dice, ojo, que hay que ver también cómo es que se agrupan, si es general, si están todos agrupados, si están mezclados, y ahí viene otro tema importante, porque nuestra ley también regula eso, cómo es que pueden unirse y conformarse las asociaciones sindicales en nuestro país. Existe lo que se conoce como asociaciones sindicales verticales, asociaciones sindicales horizontales y asociaciones sindicales de empresa. ¿Alguien sabe qué es esto? Verticales, horizontales y de empresas. Está vinculado con lo que Lourdes dijo. Tiene que ver con distintas formas de... Uy, perdón, ¿iba a hablar Cami? Sí, Manuel. Habla. Tiene que ver con distintas formas políticas de organizar el sindicato. No sé, quizá tiene que ver con eso, pero me suena que viene por ahí. A ver, Cami. Yo iba a decir que para mí o sea, tiene que ver con lo que dijo Manu, que tiene que ver con la forma de organización del sindicato en sentido de cuando tiene una organización vertical, hay un presidente, no sé cómo decirlo en palabras más técnicas, pero a eso es lo primero que pienso, mientras que la organización horizontal es tal vez una que resuelve mediante asamblea, tienen distintos Entiendo, órganos. está bien, entiendo a dónde van. No va por ahí. Ah, Entiendo a lo que están apuntando los dos, pero no va por ahí. ¿Por qué? Porque Profesor. las asociaciones sindicales en nuestro país necesariamente todas tienen una estructura igual y una representación democrática donde en la base están los trabajadores que son, digamos, quienes van a elegir, votar y designar, y luego sí hay una pirámide con presidente, vicepresidente y secretario, pero todas están obligadas a una misma estructura política. Sí, Lourdes. No sé, al pensar en esto no tengo idea, pero se me viene mucho a la cabeza que por ahí nombramos en el rubro del petróleo muchos los que están, digamos, por jerárquicos se les llama así vulgarmente. ¿Tendrá algo que ver?
Ahí está más. Lourdes viene acercándose, Manuel y Camila los hemos desterrado ya al final del cuatrimestre, nada que ver lo que quiero, no. Vamos entre todos. Tiene más que ver con quién me voy a poder agrupar. ¿Con el que hace el mismo oficio que hago yo o con el que hace la misma actividad de manera genérica que hago yo? Vamos a ponerlos en ejemplo que va a ser más fácil. Si todos trabajamos en una empresa que se dedica al comercio, todos los trabajadores de esa empresa, desde el maestranza hasta el vendedor, hasta el encargado y el subencargado, pertenecen a un mismo convenio colectivo, el convenio colectivo de los empleados de comercio. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? ¿Qué los agrupa a ellos? La actividad general que todos desarrollan. Pero puede existir algo que en nuestro país está permitido y lo van a ver que está regulado, que la agrupación tenga que ver con un oficio, una profesión o una actividad determinada. Por ejemplo, que seamos camioneros y que esos camioneros sean de un sindicato único camionero, sin importar si trabajan en una empresa de comercio, en un transporte de petróleo, en un transporte de carga, en un transporte, ¿se entiende? Estamos unidos en un sindicato en función de nuestro oficio o profesión. Más allá de que la empresa donde prestemos la tarea sea una empresa petrolera, una empresa industrial, una empresa cementera, una empresa de comercio. ¿Por qué? Porque nuestra ley permite esa doble forma de agrupación. Y dije que hay una tercera, que es poco usada en Argentina, que es que podamos agruparnos por empresas. Es decir, que obtengamos un sindicato y luego un convenio colectivo, nada más que para nuestra empresa. Eso se llaman sindicatos de empresa y convenios colectivos de empresa. En nuestro país es muy poco utilizado, son sí importantes los sindicatos de empresas que nacieron allá en los años 60 en Córdoba con las automotrices. Las automotrices como la FIA, la Renault, han logrado tener sindicatos de empresa. Entonces, vuelvo, estamos entrando al tema, lástima que no tenemos tiempo, pero vamos con alguna calma para que no se vuelvan locos. Como Lourdes dijo, ojo que hay que ver quién se agrupa y cómo nos agrupamos. Y eso que ella dijo nos llevó a discutir esto. ¿Hay una única forma de agruparse? No, no hay una única forma de agruparse. Puede ser por la actividad, o puede ser por el oficio o profesión, o puede ser por empresa. Si ustedes van a la propia ley 23.551, van a ver momento. Me estoy perdiendo. Acá. Artículo 10. Se considerarán asociaciones sindicales de trabajadores las constituidas por trabajadores de una misma actividad o actividades afines, trabajadores del mismo oficio, profesión o categoría, aunque se desempeñen en actividades distintas, y trabajadores que presten servicio en una misma empresa. El artículo 10 es el que permite esta triple forma de asociarse o agruparse para constituir un sindicato. Ya sea que lo haga por la actividad, ya sea que lo haga por el oficio o profesión, o ya sea que lo haga por la misma empresa. En nuestro país, mayoritariamente, las asociaciones sindicales son las del inciso A, por actividad, pero existen sindicatos muy importantes por profesión, oficio, como el de camioneros que le mencioné. El sindicato de camioneros, que es un sindicato fuerte, que tiene su convenio colectivo 4089, es un sindicato propio de profesión, específico de profesión. Agrupa a todos los camioneros sin importar si el camión que manejan es un camión de cemento, es un camión de cereal, es un camión con hierro, es un camión de petróleo, es un camión de agua, donde esas otras actividades también tienen sus propios convenios colectivos, pero prima el tema de la actividad y el oficio. Entonces, con esto hemos hecho una primera aproximación a entender de que la asociación sindical es esta agrupación de trabajadores que tienen un objeto determinado y que pueden unirse buscando cualquiera de estas tres formas, que es el inciso A, B y C del artículo 10. Ahora, ¿alcanza con esto para entender
que hay un sindicato como tal, que nos agrupemos, nos unamos y digamos, bueno, listo, ahora que somos todos los de la empresa tal, pasamos a ser un sindicato y con eso es suficiente? No, no alcanza. ¿Por qué? Porque la ley tiene previsto el cumplimiento de determinados requisitos para poder adquirir el carácter de sindicato, y a su vez tiene algo muy importante y muy polémico en lo que se ha conocido genéricamente como el modelo sindical argentino. ¿Qué es eso tan importante? Que hay dos formas de que ese sindicato sea reconocido por la ley. Una es que reviste el carácter de simplemente inscripto, y otra es que el sindicato logre y obtenga la personería gremial. Va de vuelta. En los términos de nuestro modelo sindical argentino, previsto y contemplado en la Ley 23.551, el legislador entiende que más allá de la libertad sindical que consagra en el artículo primero, los sindicatos pueden revestir dos formas. Pueden ser simplemente inscriptos o pueden tener personería gremial. ¿Y esto es importante o es un nombre nada más? No, esto es trascendente y es de la esencia de la polémica más difundida en los últimos años sobre el derecho sindical argentino. Polémica que ha llevado a la Corte a dictar 5 pronunciamientos trascendentes que vamos a estudiar y que yo voy a ir mencionando como fallos de las Cortes que han fijado algunas inconstitucionalidades de la Ley 23.550. ¿Por qué esto es tan importante? Porque para nuestra legislación, si un sindicato es simplemente inscripto, quiere decir que ha cumplido con los requisitos mínimos que la ley le impone. Cantidad de afiliados, el estatuto debidamente rubricado, presentado por ante la autoridad de aplicación, que es el Ministerio de Trabajo de la Nación, e inscrito y reconocido como tal. Eso le da a un sindicato el nacimiento, y ese nacimiento tiene un nombre, es un sindicato simplemente inscrito. Ahora bien, si ese sindicato pretendiese obtener la personería gremial, que como verán y lo estoy remarcando hasta con lo gestual, es decir, pasa a tener una categoría superior, va a tener que demostrar que es el más representativo en la zona o en el país, si fuera nacional, y como tal, debe iniciar un trámite para que la propia autoridad de aplicación, analizando la cantidad de afiliados del total de los cotizantes al sistema, le otorgue en su momento este carácter de ser un sindicato con personería gremial. ¿Puedo tener en una actividad un simplemente inscripto y uno con personería gremial? Sí. ¿Puedo tener muchos simplemente inscriptos? Sí. ¿Puedo tener muchos con personería gremial? No. En nuestro país, para el ámbito del derecho laboral privado, solo uno detenta la personería gremial hablando de la misma actividad. Sí, Cami, perdón. Ay, tengo un montón de preguntas, profe. Pero Quizás el tema está muy verde, entonces si me dejas avanzar un poquitín, voy yo contestando algunas, andalas anotando y después me las haces, porque como el tema es un tema sí, yo te quiero contestar, pero es un tema muy interesante y lo que pasa es que vos vas a hacer preguntas que seguramente las voy a ir evacuando. Vamos a hacerlo por reloj, son 4:30, dame 20 minutos y después preguntás todo vos. 4:50 el micrófono es tuyo. Entonces, sí, vuelvo con este concepto porque es muy importante en esta parte que estamos viendo de derecho colectivo. El legislador reconoce la existencia de asociaciones sindicales simplemente inscriptas cuando se cumple con los requisitos que da la ley. Cantidad de afiliados, su estatuto, punto. Ahora, ¿puede haber sobre una misma actividad más de una asociación simplemente inscripta? Sí, no hay problema. Siempre y cuando cumpla con los recaudos legales, la autoridad de aplicación le da la simple inscripción y yo puedo tener 7 sindicatos en una zona que regulen y agrupen a los trabajadores de, por ejemplo, comercio. Ese no es un dato real, pero podría existir. ¿Podría existir? Sí. Simplemente inscripto, sí.
Lo que la ley dice, y este es uno de los temas polémicos más cuestionados, es que más allá de existir libertad sindical, quien sea el más representativo, y cuando la autoridad de aplicación así lo haya testeado, le va a otorgar la personería gremial. Y ese que detente la personería gremial es uno solo, no más de uno, e insisto, estamos hablando de los sindicatos de la actividad privada. ¿Por qué? Rápidamente ahí hago una nota al pie. Porque para los sindicatos de la actividad pública, los estatales, puede existir más de un sindicato con personería gremial. De hecho, existe más de un sindicato de empleados públicos con personería gremial. O sea, el legislador, por ley especial, le permitió a los empleados públicos a que la autoridad de aplicación le reconozca más de un sindicato con personería gremial. Pero no para los privados. En la 23.551 van a ver que es categórico que con personería gremial tiene solo uno. Me apuro, para tratar de ganarle a Cami en todas las dudas, a decir por qué esto es tan trascendente. Porque el legislador dice que quien detente la personería gremial es el único que va a poder realizar actos muy trascendentes. Por ejemplo, el sindicato que tenga personería gremial va a ser el que va a representar a los trabajadores frente a la autoridad de aplicación y al Estado Nacional. Es el que se va a sentar a la mesa a negociar. El que tenga personería gremial es el único que va a poder ser signatario de un convenio colectivo. Es decir, que el convenio colectivo de la actividad se va a firmar entre la Cámara de Empresarios y el sindicato con personería gremial. El que tiene personería gremial va a ser el único que va a poder tener elección de delegados, y ahí abrimos otra ventana, que son los delegados, que ya lo vamos a explicar. Pero esa es una potestad que tiene el que tiene personería. Y para la ley, tema que ya ha sido descartado por la Corte, la declaración de huelga debería ser solo efectuada por el sindicato con personería gremial. Como ven, los actos más trascendentes, la 23.551 se lo reservó a las asociaciones sindicales con personería gremial y eso genera una gran inequidad entre los simplemente inscritos. Un último tema, para que vean hasta dónde llega lo que el legislador ha ponderado en el modelo, es que la famosa cuota sindical, que es lo que el trabajador paga para que el sindicato como tal funcione, la cuota sindical, el empleador está obligado a retenerla solo cuando se trata de un sindicato con personería gremial. Es decir, que los sindicatos simplemente inscriptos no lo pueden obligar al empleador a que retenga las cuotas sindicales. Tendría que ir el trabajador y pagar por otro lado, pero no a través de la retención en el recibo de sueldos. Entonces, he tirado todo rápido porque me corre Camila. He tirado para que tengan una noción de por qué esto es la gran polémica de los últimos 20 años en el derecho argentino, más allá de que la ley 23.551 es de la época del gobierno de Alfonsín, es una de las leyes que se dictó a la vuelta de la democracia y que más polémica tuvo porque el proyecto apuntaba a otra cosa y en la época en que el secretario general era Saúl Ubaldini, ya fallecido hoy, el sindicato negoció muy fuerte y la ley mantuvo este modelo. Nosotros habitualmente con esto hacemos un práctico en la materia. Este cuatrimestre no lo pedimos porque hay una recomendación de que ustedes están con una sobrecarga de Zoom, de tareas, entonces no pedimos el práctico, pero de hecho este es un tema muy lindo y muy polémico porque van a encontrar mucho material en la carpeta de PETCO sobre las distintas posturas que hay en torno a si este modelo, que es el modelo de sindicatos con personería gremial y simplemente inscripto, está verdaderamente en crisis, debería ser modificado, si hay o no proyectos de cambio, sobre todo cuando la Corte ya le ha dictado 4 inconstitucionalidades a la ley 23.551 vinculado con esto. Recordarán ustedes, porque a esta altura de la carrera ya están algunos prontos a recibirse, que más allá de la declaración de inconstitucionalidad en nuestro sistema, eso no implica derogación de la norma, con lo cual las normas siguen vigentes, pero llegado el caso concreto, el sindicato que se siente afectado tiene que volver a hacer el planteo y lograr que se declare la inconstitucionalidad por no poder ejercer alguno de los derechos.
Voy a arrancar ahora con un mínimo paneo de los primeros artículos de la ley para poder empalmar esto que venimos explicando y ver dónde está la crisis y por qué la Corte ha declarado las inconstitucionalidades de las que hablaba. El primer artículo de esta ley, que es uno de los pilares con los cuales debe funcionar las asociaciones sindicales, no solo por lo que dice el 14 bis en nuestra Constitución Nacional, sino por las propias disposiciones de la OIT y de los tratados internacionales, de los cuales Argentina tiene suscrito la mayoría. El artículo primero dice: la libertad sindical será garantizada por todas las normas que se refieren a la organización y acción de las asociaciones sindicales. El concepto de la libertad sindical es un concepto amplio, en el sentido más amplio posible, no solo respecto de la forma de organización de la que estamos hablando mientras cumpla con estos pisos mínimos, sino que la libertad también está asociada a la afiliación o desafiliación del sindicato. ¿Esto qué es? El trabajador que quiere constituye un sindicato, el que quiere se afilia a un sindicato y el que quiere se desafilia de un sindicato. ¿Se entiende esto? Parece obvio, pero esto es una forma de marcar una pauta que tiene que ver con modelos sindicales anarquistas de principio de la creación de los sindicatos, donde la libertad estaba bastante cercenada y estaba más asociada a la participación política en política partidaria que a la intervención que el trabajador tuviese dentro de la vida del trabajo y de la empresa. Entonces, nuestro modelo es un modelo de libertad sindical amplio. Justamente anclado en ese concepto del artículo primero y del 14 bis, es que la Corte ha declarado inconstitucional algunos de los artículos de la propia ley porque entiende que vulnera la libertad sindical. ¿Y por qué vulnera la libertad sindical? Porque en la medida que a una asociación sindical le da más derecho o posibilidades de lograr los actos más trascendentes y a la otra no, lo que la Corte dice es: esto violenta la libertad sindical porque inclina la balanza a que necesariamente yo vaya a un sindicato con personería gremial. Sin mucho análisis jurídico, solo con algún razonamiento de vida. ¿Qué opinan ustedes? Si yo sé que si yo participo en un sindicato simplemente inscrito, ni siquiera voy a poder influir en el convenio colectivo, ni siquiera voy a poder asentarme a negociar con el Estado si hubiera alguna cuestión, como puede ser la Comisión del Salario Mínimo Vital y Móvil. ¿Qué voy a ir? ¿Y voy a participar en ese? ¿O voy a ir al que tiene personería gremial, el que recauda los fondos, el que discute los convenios colectivos, el que discute con el Estado Nacional, el que puede elegir delegados? Esas asimetrías son las que han llevado a que la Corte entienda que algunos de los artículos son violatorios de la libertad sindical. Solo a los fines de ya tomar nota y tener algún mínimo registro, los fallos de las Cortes de los que estamos hablando se los conoce como AT1, Rossi y AT2. Esos son los tres primeros fallos de la Corte sobre inconstitucionalidad de la Ley 23.551. Hay dos fallos más, pero voy a quedarme ahí. AT1, Rossi, AT2. Nombres de identificación de los fallos. En carpeta de PETCO los van a encontrar así y van a encontrar muchos comentarios de doctrina sobre el alcance de estos fallos y sobre la inconstitucionalidad decretada por la Corte. ¿Ahora le puedo preguntar? Y no es la hora, Cami, pero bueno, dale. Ah, ¿qué hora era? No, bueno, dale, te di 10 minutos de ventaja. Sí, te escucho. Perdón. Profe, lo que le quería preguntar era, los sindicatos con personería gremial, ¿es por actividad o por cómo, o sea, porque cómo se determina que tiene la mayoría en torno a qué? O sea, ¿me explicó? Sí, te explico, te explicas bien, te entiendo. Eso era. Así como dijimos que tenían tres formas distintas de agruparse por actividad, por profesión o por empresa, obviamente cuando otorgo la personería gremial, la otorgo en el marco de esa representación que está invocando el sindicato. Voy a medir los de actividad con actividad, los de oficio con oficio y los de empresa por empresa. Es decir, dentro de ese ámbito, el más representativo de esa actividad en el ámbito territorial que está invocando es el que va a obtener la personería gremial. Tengan en cuenta esto que acabo de decir, ámbito territorial.
porque puede ocurrir que yo sea un sindicato con personería gremial, pero nada más que para una zona determinada, no para todo el país. Así como hago hincapié de nuevo en el convenio colectivo 176. Tal vez lo recuerdan o tal vez no. Ese convenio colectivo está suscrito por la asociación sindical, por SOEFRIN, que es el Sindicato de Obreros Empacadores de la Fruta, de Río Negro y Neuquén, que tiene personería gremial, pero que no le sirve para invocar o negociar en La Pampa, en Buenos Aires, ni en Salta, ni en Tucumán. ¿Por qué? Porque la personería gremial está vinculada con la actividad, empaque de la fruta fresca, de una región determinada, provincia de Río Negro y Neuquén. Ahí se circunscribe su personería gremial. Hay otros sindicatos, sindicatos muy grandes, muy fuertes, cuya personería gremial es de alcance nacional. El Centro Empleado de Comercio, o el Sindicato de Empleados de Comercio, que es conocido como el SEC, Centro Empleado de Comercio, es un sindicato con personería gremial de alcance nacional. ¿Eso qué es? Representa a todos los trabajadores empleados de comercio del país y cuenta con la personería gremial. Lo mismo ocurre con la UOM, con ESMATA, con Construcción, que son sindicatos fuertes de alcance nacional. Nuestro país, a diferencia de, por ejemplo, de nuestro vecino país chileno, tiene sindicatos de actividad muy grandes y nacionales, y pocos sindicatos de empresa y convenios colectivos de empresa. Chile, que tiene una participación sindical muy menor a la Argentina y una historia bastante más joven, más reciente, no tiene casi sindicatos de actividad. Sacando los trabajadores del cobre del norte, en el resto del país no tiene virtualmente sindicatos ni de actividad ni de carácter nacional. Y eso no es un tema menor. ¿Por qué? Porque obviamente si yo tengo un sindicato de alcance nacional con una cantidad y un sustrato de trabajadores muy importante, el poder de negociación que tengo es mucho más fuerte. El poder de ejercer una medida de acción directa en todo el país es mucho más significativo. Ustedes sabrán que, por ejemplo, si no lo quiero personalizar, pero este es un tema conocido, si Moyano, que maneja el sindicato de camioneros, se le ocurre hacer un paro en todo el país, para el país, porque para los camiones de transporte de todo el país. Sin importar qué es lo que transporten, afecta a todas las actividades productivas de distinta naturaleza y en todas las regiones del país. Entonces, miren qué diferente es que yo tenga un sindicato nacional, que en este caso es de oficio, que pueda negociar de esa manera a que yo solo sea el sindicato de camioneros de Chipoleti, donde tengo, no sé, 1000 camioneros y nada más, y se acabó. Entonces, para responderle a Camila, la personería gremial la voy a tener y la voy a lograr siempre comparándome si es de actividad, si es de oficio, actividad y oficio, y en la zona de representación que yo estoy invocando. La autoridad de aplicación puede otorgarla de carácter nacional o puede otorgarla de carácter provincial o interprovincial o regional, según como sea que se esté solicitando. ¿Qué otra pregunta Profe, tenía? Sí. Sí, Claudia. Es de lo mismo. Para sacarme la duda, la forma de demostrar que es más representativo es con el número de cantidad de afiliados. Eso. En realidad es ¿O no? así, en términos genéricos sí, pero acá hay un tema, no nos daría para explicarlo en extenso, pero acá hay un tema con los porcentajes que hay que demostrar y el periodo en que yo acredito esa cantidad de afiliados mayores. Y quien resuelve esto es la autoridad de aplicación. Hay alguna crítica no muy velada sobre esto. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que los sindicatos tienen prohibido una identificación con partidos políticos, es decir, tienen que estar escindida la participación de quienes integren un sindicato y del sindicato como tal con partido político, no es ningún secreto que en nuestro país las mayorías de los sindicatos tienen una identificación con determinados partidos políticos. No necesariamente todos con el peronismo o con el kirchnerismo en la actualidad, por ponerle un nombre, sino también lo han tenido con los radicales, con el socialismo, con el comunismo, etcétera, etcétera. Ahora,
Para nuestra ley, cuando lean el articulado, le está prohibido a los sindicatos participar y recibir apoyo directo de los partidos políticos. ¿Por qué, Claudia, vengo con esto? Porque como es la autoridad de aplicación la que va a evaluar si lograste el porcentaje en la disputa de representación para obtener o no la personería gremial, hay una vieja sospecha que según quien esté a cargo del Poder Ejecutivo, es decir, el gobierno de turno, si tiene más o menos tendencia para un sindicato o para otro, suele otorgar o no la personería gremial, suele resolver o no la personería gremial. Entonces, eso también es muy criticado de esta ley, porque nunca se estableció, ni en la ley, ni por vía del decreto reglamentario, un procedimiento claro, traslúcido, de cómo es que pueda dirimirse la personería gremial. Y hay otro dato anclado con esto, que es el dato de la realidad objetiva. ¿Qué sindicato podría disputarle, por ejemplo, a camionero la personería gremial? ¿Cómo harías vos para, con un simplemente inscripto, lograr crecer y tener afiliación si no podés recaudar la cuota sindical, fijar el convenio colectivo, negociar, no podés hacer nada? Entonces, eso hace de que, si bien existe en la ley la posibilidad de la simplemente inscripta, nuestro país tiene mayoritariamente sindicatos con personería gremial, que son los sindicatos fuertes, por así decirlo, y que están identificados con una terminología de la jerga, que la voy a usar tal cual, sin que implique una ofensa vinculada con nada, que es el sindicato de los gordos. Ustedes habrán escuchado nombrar a los gordos, no solo por la cuestión física, que puede que los haya como los gorditos, sino porque se lo identifica a los gordos como los sindicatos pesados, los sindicatos que manejan un volumen de afiliación y un poder de negociación mucho más significativo que los simplemente inscriptos, que serían los flacos, por así decirlo, ¿no? Entonces, eso es parte de la historia de cómo está constituido nuestro sindicato, nuestras asociaciones sindicales en nuestro país. Ahora, estamos viendo nada más que la cáscara, es decir, bueno, ¿cómo me puedo agrupar? ¿Por qué me puedo agrupar? ¿Qué características? ¿Puedo ser simplemente inscripto? ¿Puedo tener personería gremial? ¿Qué requisitos tengo que cumplir? ¿La edad para afiliarme? Etcétera. Ahora vamos a ir un poquito más a la ley en cuestiones que son muy importantes y que, como tengo una sola clase, al menos esta, voy a tratar de tirar los condimentos más trascendentes, y en la que viene los ampliamos, pero los más trascendentes. Dije al pasar que una de las características que tiene el que tiene personería gremial es que puede en elecciones elegir a los delegados. ¿Alguien sabe qué son los delegados y qué función tienen? ¿Alguien ha sido delegado de ustedes? Profesor, sería la persona que está trabajando, por ejemplo, dentro de la empresa. Yo conozco un delegado de ESMATA y tenía que asistir siempre a las asambleas, y un poco ser el portavoz de lo que era la empresa en cuanto al sindicato, y también el tema que habíamos visto con el profesor Cosentino, si no me equivoco, de que no pueden ser despedidos, hay un cierto tiempo, y demás, tienen como ciertas garantías por ser justamente el delegado el que presenta los problemas que pueden haber dentro de la empresa o dentro de la actividad. Bien. ¿Sabe Lourdes quién lo eligió a esa persona? Lo eligen los compañeros, si no me equivoco. Bien. Entonces, tomemos lo que dijo Lourdes, que es un dato de la realidad y es la aplicación de las normas. Un trabajador, primer dato que ella aportó y es trascendente, es alguien que está trabajando, no es alguien que integra la estructura del sindicato, no es el secretario general, el gremial, el de acta, no, es alguien que está trabajando, que es elegido por sus compañeros, por sus pares, va a cumplir la función de delegado, que tiene un doble error. El rol, ¿por qué es doble? Porque es el nexo de comunicación de los trabajadores con el sindicato y, a su vez, de los trabajadores con la empresa. El delegado tiene una función múltiple, que es acercar los reclamos tantos al sindicato como a la empresa. Ahora, Lourdes nos dijo, lo eligieron los compañeros, y es correcto. Aquí hay un dato muy importante. Para ser delegado
hay que estar afiliado al sindicato con personería gremial. Eso tal como lo dice la 23.551. Luego van a ver que la Corte ha declarado la inconstitucionalidad. Pero la ley dice que para poder ser delegado tengo que estar afiliado al sindicato. Y no a cualquier sindicato, sino al sindicato con personería gremial, que es el que puede convocar a las elecciones para delegado. Pero los que votan y eligen al delegado no necesitan ser afiliados, es decir, votan todos los trabajadores de esa empresa. Va de vuelta, por si quedó alguna duda. Para ser delegado tengo que estar afiliado al sindicato, y para la ley es al sindicato con personería gremial. Para hacerlo. Pero para elegir un delegado no necesito estar afiliado. Votamos todos los trabajadores libremente. Por supuesto que el que quiere vota y el que no quiere no. Y el delegado, una vez elegido, tiene esta función, esta doble función de manejarse tanto con el sindicato como con la empresa. Lourdes dice que Sergio les comentó, yo también les comenté en alguna clase a pasar, no sé a cuál de las clases de ella se refería, pero lo que se conoce como tutela sindical. Cuando vimos el tema de la estabilidad laboral y del despido, hablamos de los trabajadores tutelados. No sé si se van a acordar de eso, pero este es el momento de desarrollar este concepto. ¿Por qué? Porque para la ley 23.551, tanto los representantes sindicales, es decir, los que integran los órganos de gobierno del sindicato, como los delegados, son lo que se conocen trabajadores tutelados. ¿Qué es que sean tutelados? Están protegidos frente al eventual despido sin causa, suspensiones y modificaciones de las condiciones laborales. Va de vuelta. Para la legislación, para la 23.551, tanto los representantes sindicales, que son los que integran los órganos de gobierno del sindicato, como los delegados, son trabajadores tutelados, gozan de lo que se denomina tutela sindical. Es una protección. ¿Para qué es esa protección? Porque lógicamente lo que la ley pretende es que quien va en alguna medida a reclamar y a enfrentarse al empleador frente a determinadas cuestiones o condiciones laborales, no reciba como respuesta un despido o una suspensión o una modificación de la condición. ¿Por qué? Porque es molesto lo que está haciendo. Entonces, el legislador, no solo en la 23.551, sino en la ley anterior, ya había contemplado y previsto esto que se llama tutela sindical. Van a encontrar en algunos autores una referencia a el mal denominado fuero sindical. Antes, la vieja doctrina le denominaba fuero, pero estos no son fueros como tales, son tutelas. Ahora, yo voy a explicar quién y cuándo tiene la tutela y cómo es que se le puede excluir de la tutela. Así que tomemos esto con alguna calma porque es de un punto central dentro de la ley y dentro de la práctica posterior de ustedes. Yo dije, tanto los representantes sindicales como los delegados, ¿sí? Agrupé, puse los que están adentro del sindicato, sean representantes, y los delegados. Pero resulta que faltan algunos más. ¿Por qué? Porque aún cuando soy candidato, ya empiezo a tener tutela. Entonces vamos a hacer el caminito lógico de cuándo nace la tutela y cuándo termina la tutela. Bien, supongamos que yo voy a integrar una lista de candidatos a delegados en la empresa. Acabamos de decir que para eso tengo que estar afiliado y la pregunta es, una vez que yo soy candidato, ¿tengo ya tutela? Sí, en la medida que yo soy candidato y he comunicado a la empresa formalmente de que voy a ser candidato, comienzo a tener la tutela sindical. Estoy protegido. Pero aquí viene una cuestión muy finita de la ley y del decreto reglamentario. ¿Hasta cuándo le dura la tutela al candidato? ¿Alguien lo sabe?
No, pero calculo hasta que se determine el ganador de las elecciones. Bien, ella ya se fue a las elecciones. Hay un paso intermedio. El candidato, para revestir el carácter de tal, tiene que ser oficializada su lista por el propio sindicato, que es el que va a regular las elecciones. Entonces, el sindicato forma lo que se conoce como junta electoral. Esa junta electoral analiza la documentación que ha presentado el candidato con los avales y puede oficializar la lista o no. Entonces yo primero soy un candidato, después soy un candidato con lista oficializada o no. Entonces, opción A, soy un candidato y la lista se oficializa. ¿Qué pasa con mi tutela? Se mantiene hasta las elecciones. Soy un candidato y mi lista no se oficializa, cae mi tutela. No tengo más tutela. Sí, Profe, Cami, ¿qué pasó? pero, o sea, si esto está instituido para proteger al trabajador que tiene o sea, bueno, que eso, para proteger al trabajador que va a ser o es delegado. No, va a ser. Estamos hablando de lo Bueno, va previo. a ser en este Sí, caso. sí. Em, Frente a la posibilidad de despido. ¿No es medio contradictorio que dependa exclusivamente del sindicato que se oficializa o no en la lista? Porque el despido va a depender del empleador. Entonces, me No, parece no. a mí que... Una cosa es que Ah, el bueno. despido dependa del empleador y otra cosa es que el procedimiento para las elecciones, recordá que ese trabajador va a ser delegado de ese sindicato con personería gremial. Por eso es que la ley le pone al sindicato la obligación de organizar las elecciones. Como va a organizar las elecciones, tiene que constituir la junta electoral. Para tratar de demostrártelo con los hechos. ¿Qué pasa si en una empresa que somos 100, los 100 nos convertimos en candidatos? Estemos afiliados, no estemos afiliados, tengamos antigüedad, no la tengamos, le decimos al empleador, che, a partir de ahora todos estamos tutelados porque los 100 somos candidatos. ¿Parece lógico? No, porque cuando vamos a tener esa protección, pero hasta que llegue a la Junta. Cuando llegue a la Junta va a tirar 90 para atrás, va a decir, usted no reúne los requisitos, se le terminó la protección. Es para evitar justamente un fraude en la invocación de la tutela, es para que solamente estén tutelados quienes puedan reunir los requisitos. Porque vas a ver que, lo que iba a explicar ahora, paso el escollo de la lista oficializada. Soy candidato de lista oficializada. Perfecto. ¿Hasta cuándo tengo tutela? Hasta las elecciones. Vamos a las elecciones. ¿Qué pasa en las elecciones? ¿Puedo ganar o perder? Eso está claro. Gano. Tengo la tutela como delegado en ejercicio del mandato. Pierdo. Si perdí y no saqué el 5% de los votos, automáticamente también perdí la tutela. ¿Esto por qué? Para evitar que se presente quienes no están haciendo ninguna actividad como delegado y aún votándose él solo, prolongue su tutela. Entonces, si no obtengo el 5% de los votos, luego de la elección cae la tutela. Si obtengo más del 5% de los votos y aún habiendo perdido la elección, la tutela dura 6 meses más posterior al acto eleccionario. No desespere porque lo voy a dar todo de nuevo, porque estamos dando fecha y distintos supuestos, así que tranqui. Le veo a Luisina una cara desesperada que se agarra las cejas y se está por matar. ¿Qué pasó, Luisina? Es que para tener la lista de candidatos tenés que ser afiliado. Para poder ser candidato tengo que ser afiliado, sí. Ah. Ese es un dato central. Si no, no puedo participar como candidato. Pero voy a hacer la secuencia de nuevo. Empecemos de cero. Yo tengo una persona que viene y le dice al empleador que va a ser candidato. Lo notifica de que es candidato para la próxima elección de delegado. ¿Tiene tutela? Sí, tiene tutela. ¿Por qué? Porque el empleador no controla nada. El empleador dice, bueno, va a ser candidato, listo, yo estoy obligado a respetar la tutela. Pero a los 15 días, la Junta Electoral dice, lista oficializada, la A, la B y la C, el resto no las oficializa. Si yo soy candidato de alguna de las listas no oficializadas, perdí automáticamente la tutela.
La Junta Electoral notifica al empleador, es su obligación, quiénes son los candidatos cuya lista ha sido oficializada. Entonces le dice, está oficializada la lista de Camila Escribano, la lista de Jennifer Mardone y la lista de Manuel Fernández. El resto no está oficializada. Los únicos 3 que mantienen la tutela son Camila, Jennifer y Manuel. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Vamos a las elecciones. Se hacen las elecciones, ustedes 3 son de lista oficializada. Manuel, que está victorioso, saca 1% de los votos. Se votó solo Manuel. ¿Qué pasó con su tutela? ¡Pum! Cae. Camila saca 10% de los votos, mantiene la tutela por 6 meses. Jennifer gana, saca el 80% de los votos. Pasa a ser la delegada. Camila tiene 6 meses más, Manuel lo perdió en el acto eleccionario y Jennifer tiene lo que dura su mandato como delegada, que para la ley son 2 años, lo que dura su mandato, 2 años, y presten atención, y 1 año más posterior al vencimiento del mandato. ¿Se entendió? Manuel está enojado porque perdió las elecciones, pero bueno, Manuel, es la democracia, no te votaron, no te votó nadie. Va de vuelta entonces. Sí, perdón, Camila. Por ejemplo, si, o sea, el mandato es de 2 años. Sí. ¿Qué pasa si ese delegado o delegada renuncia al mandato? Se extiende por 1 año igualmente, pero solamente por 1 año. No es que Bien. va a cumplirse los 2 años y ahí se vuelve. Bien. O- Estás en un día muy particular, con muchas dudas, muchas Me preguntas gusta, me gusta este tema, por eso. todas vinculadas con temas que yo debo dar, entonces me lo estás despelotando bárbaro. Está bien la pregunta. Cami dice, si el mandato por voluntad de renuncia, que es un supuesto, se extingue antes, ese trabajador que fue electo delegado al año dice, che, yo no quiero ser más delegado. Perfecto. Se acortó el mandato a 1 año. ¿La tutela posterior dura o no? Sí, sigue teniendo 1 año más de tutela, aun cuando haya renunciado al mandato y lo haya acordado. Pero déjenme explicar algunas cosas muy importantes de esto. Hasta aquí vimos nada más que la secuencia del delegado, cuándo nace la tutela y hasta cuándo dura. La repasemos. Si es candidato, tiene tutela. Hasta la lista oficializada. Se oficializa la lista, mantiene la tutela. No se oficializa la lista, pierde la tutela. Va a las elecciones. Saca menos de un 5%, pierde la tutela. Saca más de un 5%, la mantiene por 6 meses en la medida que ha perdido y no es delegado. Porque si es delegado es lo que dura el mandato, que son 2 años, más 1 año más. Esto es la secuencia de la tutela que dura para un delegado, o candidato a delegado, mejor dicho. Ahora bien, ¿qué ocurre si el empleador quiere despedir a este que ya es delegado? La hemos elegido a Jennifer delegada, y resulta que Jennifer, que tiene un carácter así como la vemos, tranquila, qué sé yo, se agarró con la jefa de recursos humanos un día. Primero se fueron de boca, le dijo, vos sos siempre la misma arpía, bruja de qué sé yo, y la agarró de las mechas y la paseó por el medio del pasillo a la de recursos humanos y te, ¿viste? Y no te metas conmigo porque yo soy delegada. Bien, frente a ese incumplimiento, esa injuria laboral grave en los términos del 242 que permitiría un despido con causa, ¿qué puede hacer el empleador? Porque dijimos que estos trabajadores están tutelados. Una cosa es estar tutelado y otra cosa es tener un bill de indemnidad de poder hacer lo que se me ocurra. La tutela es ¿para qué? Para que el empleador no tome ninguna represalia o impida el ejercicio de los derechos sindicales, pero no para esto. Entonces, la ley lo que dice que si existiera algún hecho por el cual el empleador va a pretender despedir, suspender o modificar las condiciones, que son los 3 actos que tiene vedado, va a tener que ir al juez laboral competente e iniciar un procedimiento de exclusión de tutela. Es decir, que hay que hacer un juicio, un procedimiento sumarísimo, que se llama así, procedimiento de exclusión de tutela. En este caso concreto, va a venir el empleador y le va a decir al juez laboral, el doctor Cosentino, mire, doctor Cosentino, yo tengo esta delegada, Jennifer Mardone, usted la ubica porque es alumna suya, fue elegida delegada hace 1 año, está en ejercicio del mandato y ocurrió esta circunstancia.
yo le pido a usted, en este procedimiento, que le excluya la tutela sindical y me permita despedirla con causa fundada en este hecho. El juez laboral va a analizar, va a correr traslado de la demanda, va a contestar Jennifer con su abogado, va a decir que no es así, etc. Y en un procedimiento de conocimiento pleno, se va a ventilar la prueba, va a dictar una sentencia donde va a decir: excluyo de la tutela sindical a Jennifer Mardones a los fines del despido con causa que ha invocado el empleador. O deniego, rechazo la exclusión de tutela, porque en realidad acá lo que hay es un acto persecutorio, este hecho es ficticio, no existió, no está probado, entonces no permito que se aplique el despido. Esto, que lo he simplificado, dio lugar a muchos años de discusión en la jurisprudencia. ¿Por qué? Porque algunos autores sostenían que el juez solo debía limitarse a una cuestión preliminar que era: es un delegado, excluyo, aplique y después discutamos la causa. Es decir, en un juicio posterior veamos si está bien o no despedida. Lo único que tengo que analizar es que no hay una cuestión sindical de por medio. La mayoría de la jurisprudencia, la Suprema de Buenos Aires fue la última en enrolarse en esto en el año 2018, la jurisprudencia local nuestra siempre sostuvo esta postura, entienden que este es un juicio pleno, único de conocimiento, donde no solo se discute si es válida la exclusión, y también se discute la injuria a los fines de, en este caso, el despido. Es decir, que el juez puede decir: está bien, excluyo la tutela, pero esta causa que usted dice no es suficiente, no es una injuria grave, rechazo la demanda. Si dice eso, hay cosa juzgada. Y al revés, si dice hago lugar, proceda a despedir, también hay cosa juzgada, en el sentido de que no se va a poder volver a discutir esta cuestión en un nuevo pronunciamiento. Entonces, la exclusión de tutela como tal hace un análisis total, no solo de si hay una persecución sindical, sino si el hecho que se ha invocado o la sanción, en caso que se pretenda aplicar, por ejemplo, yo pretendo aplicar una suspensión disciplinaria. Pido la exclusión de tutela, vamos a ver, Jennifer no la arrastró de las mechas por el pasillo. Simplemente le faltó el respeto y le dijo: vos siempre sos la misma bruja, que me denegás todo, qué sé yo. Entonces el empleador dice: le voy a aplicar 15 días de suspensión. El juez va a evaluar, va a ver los hechos, va a excluir la tutela y va a permitir la sanción, 15. El empleador, cuando lo vaya a aplicar, puede aplicar 15, puede aplicar 14, 13, 12, 1 o no aplicar nada, pero no puede aplicar 16, 17, 18, 19. ¿Se entiende esto? El marco de lo pedido es lo que después voy a poder ejecutar. O sea, cuando el empleador inicia la exclusión de tutela, no solo debe describir los hechos, sino debe decir para qué pide la exclusión de tutela. Si la pide para despedir, si la pide para sancionar, en el caso de sancionar, qué tipo de sanción, y si la pide para modificar alguna condición, cuál es la condición laboral que va a modificar. Por ejemplo, el lugar de trabajo. No quiere que Jennifer cumpla más funciones en la oficina de calle Talero y quiere que ahora cumpla funciones en Parque Industrial. Tiene que decir específicamente para qué. Entonces, vuelvo para atrás. No es que el empleador no va a poder despedir, suspender o modificar condiciones de un trabajador tutelado, sino que para hacerlo va a tener que iniciar un juicio previo que se llama juicio de exclusión de tutela. Aquí lo hemos focalizado en el delegado, pero dije claramente al principio que también los trabajadores que gozan de representación sindical están tutelados. Entonces, si yo tengo un secretario de actas o un secretario gremial o un secretario adjunto que también está trabajando porque no está de licencia y quiero aplicar alguna despido, suspensión o modificación, también tengo que iniciar el juicio de exclusión de tutela. Porque como es un trabajador tutelado, a todos los tutelados que yo le quiera aplicar esto, tengo que iniciar el juicio de exclusión de tutela. ¿Se ha entendido? No está terminado, Sí, pero ¿se ha entendido? profe, ¿los representantes sindicales también los eligen los empleados? ¿Los compañeros, digo? Los representantes sindicales también son elegidos, pero no ya por voto directo, eso lo permite según la estructura del sindical, de todos los trabajadores, sino de todos los afiliados a ese sindicato al que estoy eligiendo. No vota
los trabajadores nada más que de esta empresa. Votan todos los trabajadores afiliados a esa asociación sindical de la que se está eligiendo la estructura sindical. Desde el secretario general, el gremial y de ahí para abajo. Con voto libre y secreto. Ahora, no está terminado el tema, ¿por qué? Porque ahora nos surgen otras preguntas. Bueno, che, ¿y qué pasa si este tipo no cumple con el procedimiento de exclusión de tutela y directamente despide? ¿Se entiende el supuesto? La tenemos a Jennifer, está elegida delegada, está en cumplimiento de mandato y un día llega a la casa y encuentra una carta de documento del empleador que dice que habiendo cometido una injuria laboral grave el día tanto porque le insultó a la jefa de recursos humanos, le tiró de las mechas y la paseó por el pasillo, le comunicamos el despido con causa a partir del día de la fecha. ¿Qué pasa? Denme una solución. El- puede Tiene pedir que que se- reintegrar, lo tienen que reintegrar hasta que sí se decida a comenzar el juicio de exclusión. Bien, en realidad la ley da dos opciones. Yo los escucho vibrando a ustedes, no sé si es mi parlante o... ¿Me escuchan bien ustedes? Era medio tarde, ya Sí. estaba terminando la clase ya y no me escuchaban nada, estaba hablando yo. No se escucha bien. Bien, entonces, la ley da dos opciones. En algún momento, al principio de los primeros años de andar de esta ley, se entendió que había que tomar primero una y después otra. La jurisprudencia ha dicho que es indistinto. El trabajador elige cuál opción tomar. Una de esas opciones es la que dice Lourdes. Es la que ya hemos conocido como acción de reinstalación. Es decir, que aquel que está tutelado y que se le ha violentado la tutela y se lo ha despedido, suspendido o modificado la condición sin el procedimiento previo, puede directamente ir ante el juez laboral competente e iniciar lo que se denomina como acción de reinstalación. No confundan esto con el amparo sindical del artículo 47, porque el amparo sindical es más genérico, ahora lo vamos a explicar. Esto es una acción específica que se llama acción de reinstalación. ¿En qué consiste la acción de reinstalación? En decirle al juez, señor, yo soy un trabajador tutelado, acá está, soy delegado electo, estoy en ejercicio de mi mandato y acá hay una carta de documento que me despide. No me importa la causa, me está despidiendo cuando no me puede despedir. Reinstáleme en mi puesto laboral de manera inmediata y hasta tanto el empleador no haga el procedimiento de exclusión, yo sigo trabajando. ¿Mm? Esta acción de reinstalación, si somos muy finos en la interpretación del decreto reglamentario, solo la tienen o la tendrían los delegados que están en cumplimiento de ejercicio de funciones. No la tendrían, por ejemplo, el candidato no electo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pretende la acción de reinstalación? De que no se vulnere la posibilidad de que el delegado siga ejerciendo la representación. El candidato no electo, como no es delegado, no está ejerciendo ninguna representación. Entonces, el decreto reglamentario y alguna jurisprudencia dice que él no tendría la acción de reinstalación. Es algo muy finito, pero para que lo tengan en cuenta por si lo leen en cualquier momento. Ahora, ¿qué pasa si ese trabajador dice, che, no, yo no quiero la acción de reinstalación? Lo cierto es que me despidieron mal y yo no quiero la acción de reinstalación. Bueno, tiene lo que se llama la opción de considerarse en situación de despido indirecto. ¿Por qué? Porque el despido ha sido mal comunicado sin que haya un procedimiento de exclusión de tutela y va a tener una indemnización agravada. Acá viene otra indemnización agravada muy específica. Esta no es una multa, sino es un agravamiento por haber vulnerado la condición de trabajador tutelado. Así como vimos el agravamiento de la trabajadora mujer embarazada y del trabajador o la trabajadora que por causa de matrimonio es despedido, ¿se acuerdan? Que consistía en 1 año, 13 meses de remuneraciones. Aquí la ley 23.551 contempla un agravamiento especial y dice que el empleador que despida sin respetar el procedimiento va a tener que pagar lo que reste de mandato, es decir, las remuneraciones que resten de mandato, más 1 año de sueldos, más la indemnización de despido sin causa, más la sustitutiva de preaviso, más la integración de medidas de despido, etc. El agravamiento específicamente consiste en lo que reste de mandato más 1 año. ¿Se entendió? Entonces, si yo despido a un trabajador tutelado
sin haber realizado la exclusión de tutela, ese trabajador puede pedir la acción de reinstalación o, a su decisión, considerarse en situación de despido y pedir la indemnización agravada, que más allá de la indemnización por despido sin causa, que ustedes ya conocen del 245, etcétera, va a venir el agravamiento en lo que reste del mandato. Supongamos que este trabajador lleva un año como mandato. Jennifer, que era la delegada, hace un año que es electa delegada. Pues bien, le va a quedar un año más de remuneraciones, que es lo que le resta del mandato, más un año posterior, que es la tutela posterior al cese del mandato. Eso es el agravamiento para el despido de un trabajador tutelado. Como verán, no es poco dinero, con lo cual es muy importante que el empleador no solo respete esto, sino que sepa que el trabajador reviste el carácter de delegado. Algo que lo dije al pasar, pero voy a machacar para que tengan en cuenta que estos derechos de las tutelas van a surgir en la medida de que el empleador haya sido formalmente notificado, ya sea del carácter de candidato, ya sea del de lista oficializada, y con mayor razón la de delegado electo. Porque si el trabajador y la asociación sindical, porque esto es una responsabilidad que la ley pone en cabeza de la asociación sindical también, no cumple con notificar al empleador, pues no nace la tutela. Para que la tutela nazca, tiene que haber notificación formal al empleador de que ese trabajador tiene el carácter ya sea de candidato, candidato electo o electo delegado o integrante de una representación sindical. Si no lo es, no va a tener la tutela. Bien. Dije, y voy a darlo ya, aunque sea un pequeño persaltum en el orden de la ley, que no confundieran la acción de reinstalación con el amparo sindical. ¿Por qué? Porque el amparo sindical que está previsto en el artículo 47 es una acción mucho más amplia que no está para nada restringida a los trabajadores tutelados. De hecho, no está ni siquiera restringida a los trabajadores, porque también las asociaciones sindicales pueden utilizar la figura del amparo sindical. Lo que la ley pretende con este amparo nominado específico es que si hubiera algún derecho sindical conculcado, cualquiera sea, quien se ve afectado o disminuido o restringido en el ejercicio de ese derecho sindical puede concurrir al juez por vía de amparo sindical para que se le respete o restablezca el derecho. ¿Entienden la diferencia? Estamos hablando de una acción cuyos sujetos son múltiples y cuyo objeto es cualquier restricción o limitación de los derechos amplios que da la propia ley 23.551. Vamos a hacer un pequeño paneo para que no les queden dudas. ¿Qué artículo es? 47. Ya está, ya. 47 de la ley 23.551. Todo trabajador o asociación sindical que fuere impedido u obstaculizado en el ejercicio regular de los derechos de la libertad sindical garantizados por la presente ley, podrá recabar el amparo de estos derechos ante el Tribunal Judicial competente conforme al procedimiento sumarísimo establecido en el 498 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación o equivalente de los Códigos Procesales Civiles Provinciales a fin de que éste disponga, si correspondiere, el cese inmediato del comportamiento antisindical. Ese es específicamente el amparo sindical. Este no es la acción de reinstalación, que es una acción nominada, sino que es una acción genérica que, insisto, pueden ser sujeto activo todos los trabajadores, sin importar si es un trabajador tutelado o no, y también las asociaciones sindicales. Y lo que va a estar esgrimiendo es que cualquier derecho que surja de esta propia ley 23.551, cualquier derecho sindical, está siendo impedido, obstaculizado o conculcado por el empleado. Si así es, puede ir por vía del amparo sindical. De hecho, no necesariamente es el empleador el que lo tiene que impedir. ¿Por qué explico esto? Porque hay veces que las propias asociaciones sindicales entre sí se obstaculizan los ejercicios de los derechos sindicales. Supongamos que son simplemente inscriptas, y hay dos simplemente inscriptas. Entonces, una le retasea información a la otra, no le da el padrón de los afiliados, no le dice cuánto... Bueno, eso es una forma de conculcar el derecho sindical. Supongamos que es una compersonería gremial, y que tiene elecciones, y que son distintas listas que van a votar para ver quién es el representante sindical.
puede que quien esté en el gobierno de turno le esconda la información al otro para no permitirle el padrón de los afiliados, los lugares donde están localizados, no le permita poner urna, ¿no? Bueno, estas chicanas, por así decirlo, que son violatorias del ejercicio libre de la libertad sindical, pueden ser ventiladas, y de hecho se ventilan judicialmente a través de la figura del amparo sindical. Entonces, cualquiera, ahí el sujeto es un sujeto más amplio y lo que está violentado son los derechos sindicales. ¿Alguna duda de esto? ¿No? Voy a hacer una muy rápida lectura con per saltum de por medio de algunos artículos que son trascendentes de la 23.551 para hacer esta primera clase de abordaje de los derechos sindicales. El primero ya lo dijimos, tiene que ver con la libertad sindical. ¿Cuál es el objeto? La defensa de los intereses de los trabajadores que se rigen por esta ley. Claudia, cuando esbozó que era un sindicato, dijo, bueno, para las modalidades, las condiciones, y sí, estamos hablando de intereses de los trabajadores en términos generales. Se entiende como interés de los trabajadores todo cuanto se relacione con las condiciones de vida y trabajo. La acción sindical contribuirá a remover los obstáculos que dificulten la realización plena del trabajador. Los derechos sindicales, constituir libremente, afiliarse, reunirse, peticionar y participar en la vida interna. Tienen los derechos de determinar el nombre, el objeto, tipo de organización, en base a lo que dice la propia ley, y formular su programa de acción. Algo que no comenté, pero que es muy importante, porque lo van a ver en los artículos siguientes, es los distintos niveles que pueden tener las asociaciones sindicales en nuestro país. Esto es lo que se conoce como asociaciones sindicales de primer grado, de segundo y de tercer grado. ¿Qué es esto? Empecemos por la asociación sindical más básica. Esta es la que se llama sindicato, que es la que agrupa y afilia a trabajadores de una actividad o de un oficio. Estos son los conocidos como uniones o sindicatos. Luego, esos sindicatos a su vez se pueden unir, se pueden agrupar entre sí y pasan a ser lo que se denominan federaciones. ¿Qué son las federaciones? Son la agrupación de sindicatos o de uniones. Son los de segundo grado. Y por último, existe la agrupación de federaciones. ¿En qué? En lo que se denomina confederaciones. ¿Qué son las confederaciones? Las uniones o agrupaciones de las federaciones. ¿Va de vuelta? Entonces, en la base tengo los sindicatos o las uniones, que son el piso. Ya dijimos que pueden ser por actividad, por oficio o profesión, o bien por empresa. Esos sindicatos simples se pueden a su vez unir en federaciones, y esas federaciones se pueden unir en confederaciones. Ustedes habrán escuchado hablar que en nuestro país existe lo que se llama la Confederación General del Trabajo, la CGT. Para la estructura del derecho laboral privado, la confederación como tal también goza de personería gremial. ¿Y cuál es la que tiene la personería gremial? La que agrupa la mayor cantidad de afiliados de todas las federaciones que han venido uniendo. Entonces, ¿esto por qué es importante? Porque cuando el gobierno convoca a alguien a negociar, entiéndase confederación, hay una sola confederación que goza de personería gremial. Y es esa la que se sienta con el gobierno a negociar políticas laborales en general. Entonces, hay una única CGT con personería gremial, más allá de que varias ostenten el nombre de confederaciones, pero la única reconocida como tal por el Estado Nacional es la que tiene la personería gremial. Esto es la que une a la mayor cantidad de confederaciones representativas por cantidad de afiliados. Entonces, así como vimos que hay sindicatos simplemente inscriptos y con personería gremial, también hay federaciones simplemente inscritas y con personería gremial, y por último, confederaciones con simplemente inscritas y con personería gremial. La CGT, la Confederación General del Trabajo, ese nombre lo puede invocar solo la más representativa, la que tiene la personería gremial.
Después han existido a lo largo de la historia distintas CGT, la CGT Azopardo por el nombre de la calle, etcétera, pero que no revisten el carácter de Confederación General con Personalidad Gremial. Bien. Veo muchos bostezos, ganas de irse. 30 minutos nos quedan, pero vamos a dar 15 nada más, como para que puedan terminar de ver este paneo. ¿Qué garantizan las asociaciones sindicales? Fluida comunicación entre los órganos internos, que los delegados o los órganos deliberativos obren con mandato de los representantes. No podrán recibir ayuda económica de empleadores ni de organismos políticos nacionales o extranjeros. Hay un tema, que es un tema del final de la ley, pero haciendo mención al artículo 9 lo voy a dar ahora, que es un tema también importante del derecho sindical, lo que se llaman prácticas desleales. Fíjense, voy a ir al artículo para que lo grafiquen, que la ley ha nomenclado, esperen que estoy pasado, acá. Del artículo 53 en siguiente es lo que denomina prácticas desleales, término que a lo mejor ustedes han escuchado nombrar, pero normalmente no está bien utilizado. La ley, como si fueran tipos penales, dice qué cosas están prohibidas que ejerza el empleador y cómo es que esas van a ser consideradas, esas conductas, como prácticas desleales, y tiene previstas sanciones como multas, sanciones económicas para el empleador que lo ejerce. Más allá del listado, tengan en cuenta que lo que el empleador no puede es favorecer a una asociación sindical por sobre otra, bancar económicamente, o sea, financiar económicamente a una asociación sindical por sobre otra. ¿Y esto por qué? Porque obviamente mal podría presuponerse que va a haber una objetividad en los reclamos de la asociación sindical si su fuente de financiamiento es el propio empleador. Entonces, verán, subvencionar en forma directa o indirecta a la asociación sindical, intervenir o interferir en la constitución, funcionamiento o administración, obstruir o dificultar o impedir la afiliación, proveer o auspiciar la afiliación de trabajadores a determinada asociación. Bueno, estos son los incisos que están tipificados como prácticas desleales, que son conductas reprochadas por la ley y prohibidas por la ley. Si se encuadrara o configurara una práctica desleal, lo que hace la autoridad de aplicación es no solo intimar al cese, sino aplicar una sanción económica, una multa al empleador que así la tipificara. El 10 ya lo vimos, cómo es que se agrupan, y el 11, que es el que había comentado recién, es las formas que pueden asumir sindicatos o uniones, que son los que vimos de primer grado, federaciones, cuando agrupen asociaciones de primer grado, y confederaciones, cuando agrupen a las asociaciones de segundo grado. La afiliación y la desafiliación es voluntaria, no puede estar sujeta a condición alguna. Este es un tema que en la práctica es bastante discutido, reñido, porque a veces los sindicatos hacen afiliaciones masivas y a quien quiera o no quiera lo mismo termina siendo afiliado, y después, en contrario sensu, no permite la desafiliación. Estos son viejas y malas prácticas a veces del sindicalismo argentino, pero si van a ver la ley, eso está absolutamente prohibido en la ley. ¿Qué deben contener los estatutos y cómo es que se formulan los estatutos? ¿Cómo es la organización? Está en el 17 y adelante, no es un tema sustancial, es como si fuera una asociación civil, el sindicato, y cómo es que deben estar organizados. Las asambleas, quiénes son. Estoy pasando los artículos muy rápido porque no me interesa. Tampoco el 23, y quiero llegar para que vean si esto que hicimos hincapié en las asociaciones sindicales con personalidad gremial. Las asociaciones que en su ámbito territorial y personal de actuación sea la más representativa obtendrá personalidad gremial siempre que cumpla con los siguientes requisitos. A. Se inscripta de acuerdo al prescripto en la ley y esté actuando durante un periodo de 6 meses. ¿Esto qué significa? Que ya sea simplemente inscripta y que tenga una antigüedad mínima de 6 meses. Recién allí va a poder acreditar el tema de la representación para poder obtener la personalidad gremial. Afilia al más del 20% de los trabajadores que intente representar, es decir, que tiene un piso mínimo de cantidad de afiliados.
cantidad de trabajadores que intenta representar, ya sea por la actividad, por el ámbito territorial, un mínimo plafón de 20%. La calificación de la más representativa se atribuirá a la asociación que cuente con mayor número promedio de afiliados cotizantes o la cantidad promedio de trabajadores que intente representar. Los promedios se determinan en los últimos 6 meses. Al reconocer la personería gremial, la Autoridad Administrativa del Trabajo Judicial deberá precisar el ámbito de representación personal y territorial, que es un poco lo que decía Camila. Bueno, ¿contra quién la discute y a quién se le atribuye? Ámbito de representación personal, es decir, estamos hablando de sindicato de actividad o sindicato de profesión o sindicato de empresa, y territorial, ámbito de aplicación. Estos no excederán de lo establecido en el estatuto, pero podrán ser reducidos si existiera superposición con otra asociación sindical. Bien. Acá voy a pasar y quiero ir solo 29. Podrá otorgarse personería a un sindicato de empresa cuando no obrare en la zona de actuación ni en la actividad o en la categoría una asociación sindical de primer grado o unión. Esto es un tema por el cual en nuestro país, si bien los sindicatos de empresa están previstos como una forma, están muy limitados en la Constitución, porque para poder formar un sindicato de empresa no tiene que haber una asociación civil de primer grado en el ámbito de aplicación territorial. Esto limita mucho la posibilidad, salvo, como ocurre, como les digo, en las automotrices, donde aún existiendo SMATA o WON, han preferido las que tienen la personería gremial permitir y participar en la constitución de un sindicato de empresa, aun cuando hay ámbito territorial de representación. Son derechos exclusivos de la asociación sindical con personería gremial. Este artículo 31 es el que van a ver que algunos de los incisos han sido declarados inconstitucionales. ¿Por qué? Porque este es el que limita o restringe la potestad y posibilidad que tiene la simplemente inscripta. Como verán, el título dice, son derechos exclusivos de las que cuenten con personería gremial a defender y representar ante el Estado y los empleadores los intereses individuales y colectivos del trabajador. Esto es, solo va a poder representar y defender la que tiene personería gremial. La simplemente inscripta, no. ATE, con Estado Nacional, ya ha declarado la inconstitucional del inciso A. Luego, en la próxima clase vamos a ver bien nada más que jurisprudencia de la Corte, pero se los menciono para que tengan en cuenta. Participar en instituciones de planificación y control conforme con lo que dispongan las normas respectivas. Esto es la que tiene personería gremial, es la única que interviene cuando el Estado convoca a las asociaciones sindicales para, por ejemplo, como recién dije, fijar el salario mínimo vital y móvil. ¿Quién va a ir por la representación sindical? La CGT, la que cuente con personería gremial, no las que no tengan personería gremial. Intervenir en negociaciones colectivas y vigilar el cumplimiento de la normativa laboral y de seguridad social. Esto es absolutamente trascendente. ¿Por qué? Porque esto implica que los convenios colectivos para nuestra legislación solo pueden ser suscritos por las asociaciones sindicales con personería gremial. Es decir, que aquellas que no cuentan con personería gremial no pueden suscribir convenios colectivos. Este tema del inciso C, permítanme un segundo, que voy a salir, pero no del Zoom. Este tema tiene una muy reciente resolución, que también es material que ya se los he puesto. Ahora estoy en un segundo de nuevo compartiéndole pantalla. Lo que pasa es que había omitido buscar este fallo. El fallo es este que van a ver aquí, que ahora lo amplío. Se llama ADEMUS, con Municipalidad de Salta. Vean que es del 3 de septiembre. Camila, casi me mordiste el micrófono del bostezo que me pegaste. El 3 de septiembre del 2020, despertate. Te estoy dando un fallo que tiene 45 días y vos me respondés con un bostezo, Camila. ¿Por qué es importante esto de ADEMUS con Municipalidad de Salta? Porque la Corte acaba de expedirse sobre la validez constitucional de este inciso C que estábamos viendo recién,
donde solo pueden ser signatarios de los convenios colectivos las asociaciones sindicales con personería gremial. Así como la Corte venía declarando inconstitucionalidades de las normas, del mismo artículo en el inciso A, ahora, en este fallo, la Corte dice claramente que es válido y constitucional que pueda la Ley 23.551 limitar la posibilidad de ser signatario de un convenio colectivo a quienes posean la personería gremial. El régimen legal infraconstitucional no puede retasear tales derechos. Bueno, no le voy a leer el fallo. Aquí hay una disidencia de Rosati, que es el único que ha votado en contra, y los otros, por mayoría abrumadora, han resuelto de que es válido y es constitucional. Entonces, este fallo, ¿por qué lo traje a cuento más allá de los otros fallos AT1, ROS y AT2? Porque es muy reciente y es que ha fijado un norte que para algunos autores ha generado mucho ruido porque entendían que esto también era inconstitucional de la Ley 23.551, pues bueno, para la Corte actual, en su actual configuración, es válido, se llama ADEMUS, está copiado, está en la carpeta PEDCO con Municipalidad de Salta. Para la Corte es válida la restricción que hace el artículo, espérense que perdí, ¿qué hice con mi? Perdí mi 23.551, espérenme un segundo. Pero, profe, el artículo dice que los que no cuentan con la personalidad gremial no pueden ser signatarios de convenio colectivo, ¿o al revés? Dice eso, te lo pongo de nuevo justamente en pantalla para que lo veamos. Son derechos exclusivos de la asociación sindical con personalidad gremial intervenir en negociaciones colectivas y vigilar el cumplimiento de la normativa laboral y de seguridad social. La Corte dice que esto implica que solo pueden, perdón, ¿están viéndolo o yo estoy el 31 inciso C? No se ve. Va de vuelta. Ahora sí, Luisina. Sí, ahora Bien. sí. Inciso C, intervenir en negociaciones colectivas y vigilar. Entonces, en la causa ADEMUS, en septiembre del 2020, la Corte ha convalidado, le ha dado validez constitucional al 31 inciso C. Seguimos. El inciso D, colaborar con el Estado en el estudio y solución de problemas de los trabajadores. E, constituir patrimonios de afectación que tendrán los mismos derechos que las cooperativas y mutuales. Admitir sus propias obras sociales y, según el caso, participar en la administración de las creadas por ley o convenciones colectivas de trabajo. Como verán, esto, más otros artículos, porque no es que los derechos de las personerías gremial se limitan al 31. Rápidamente les voy a mencionar, vamos a ver 2 o 3 artículos más, donde la ley hace la distinción y dice, esto podrán hacerlo solo las que tienen personería gremial. Entonces, federaciones y confederaciones, acá es la de segundo y tercer grado. Patrimonio. El patrimonio de las asociaciones sindicales estará constituido por las cotizaciones ordinarias, los bienes, las donaciones. Fíjense el 38. Los empleadores estarán obligados a actuar como agentes de retención de los importes que, en conceptos de cuota de afiliación u otros aportes, deban tributar los trabajadores a las asociaciones sindicales de trabajadores con personería gremial. ¿Lo ven? 38, último párrafo. Es decir, que aquí vuelve con otra distinción. Solo están obligados a ser de agente de retención si esa cuota sindical es para una asociación con personalidad gremial. Si no, no están obligados a ser de agente de retención. Los actos y bienes de asociaciones sindicales con personalidad gremial destinados al ejercicio específico de las funciones propias previstas en el 523 están exentos de toda tasa, gravamen, contribución o impuesto. Esto es, solo están exentos si tiene personería gremial. Si es simplemente inscripta, no están exentos. 39. Ya estamos por terminar, 10 minutos denme para poder hacer el último paneo de la ley, porque quiero llegar a lo de la tutela que expliqué, pero para que lo vean dónde está reflejado. La representación sindical en la empresa, acá estamos hablando de los delegados. Los delegados de personal, las comisiones internas y organismos similares ejercerán en los lugares de trabajo, según el caso, en la sede de la empresa o del establecimiento al que estén afectados, la siguiente representación. De los trabajadores ante el empleador, la autoridad administrativa del trabajo, por esta actúe de oficio, en los sitios mencionados y ante la asociación sindical.
de la asociación sindical ante el empleador y el trabajador. Para ejercer la función sindical del 40 se requiere estar afiliado a la respectiva asociación sindical con personería gremial, ser elegido en los comicios. En todos los casos deberá contar con una antigüedad mínima de 1 año, tener la edad de 18 años, estoy pañando. El mandato de los delegados no excederá de 2 años y podrá ser revocado mediante asamblea de los mandantes convocados por el órgano directo de la asociación sindical. Aquí, a diferencia de lo que dijo Camila, no estamos ante una renuncia de mandato, sino estamos ante una revocación de mandato. Esto es cuando quienes me eligieron convocan a una asamblea con un mínimo que está representado del 10%, se vota y se elige revocar el mandato del delegado. En ese caso, al igual que la respuesta que le dimos a Camila, si el candidato renuncia en el medio del mandato o si le revocan el mandato, la tutela dura lo mismo 1 año más a esa fecha. Desde la fecha del cese sigue teniendo lo mismo 1 año más. Funciones. Quienes ejercen las funciones de delegado verifican las normas, reunirse periódicamente. Bueno, acá, fíjense que el 45 me interesa, porque con esto yo sé que los estoy aturdiendo, pero quiero dar un último tema. No dijimos cuántos delegados se pueden elegir y cómo es esto de los delegados. Es un tema importante. ¿Todas las empresas tienen delegados? ¿Importa si tienen 5 empleados, 50 o 500? No, en esto la ley da una pauta mínima y lo deja sujeto a que los convenios colectivos puedan fijar pautas diferentes. La pauta mínima es la del 45, dice, a falta de normas en las convenciones colectivas o en otros acuerdos, el número mínimo de trabajadores que representen la asociación profesional respectiva en cada establecimiento será de 10 a 50 trabajadores, un representante. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo tengo menos de 10 empleados, no estoy obligado a ser sujeto de elección de delegados. O sea que solo las empresas que tienen 10 o más pueden tener elección de delegados. Pero ojo, vieron que dice, a falta de lo que en convenciones colectivas, o sea que esto es un mínimo. ¿Qué ocurre? Hay convenios colectivos, como por ejemplo el convenio colectivo 232 que ustedes tienen del sindicato de frío, el de Stimpra, que en su momento se los mencioné. Ese convenio colectivo, como los trabajadores de frío no es muy numerosa la extensión, lo que contempla el convenio es que con 5 trabajadores ya tienen derecho a elegir un delegado. Es decir, baja, en vez de 10, lo pone en 5, la cantidad mínima de trabajadores para que un delegado sea elegido. Si seguimos con la norma, dice de 10 a 51, de 51 a 102, y después va agregando 1 cada 100. Esto es la cantidad de delegados que pueden ser elegidos en función del volumen de trabajadores que yo tenga. Procedimiento de elección que ya hemos explicado. Y bueno, acá viene la tutela en el 47, el primero es el que ya dimos, que es el amparo sindical, y el 48 es la acción de reinstalación y la tutela 48. Esto es lo que quería repasar de lo que les expliqué. Bien, como verán el tema es bastante importante, trascendente, denso, no es un tema para una clase. Lo que pretendía ahora es hacer una aproximación muy rápida para que en la clase del miércoles podamos redondear el tema de la 23.551 con algunas profundizaciones puntuales y los fallos de la Corte que no hemos mencionado, y dejarnos un poquitín de tiempo para ver conflictos colectivos, 14.786 y 14.250 de convenios colectivos. Convenio colectivo no me preocupa, es una ley corta y realmente tiene una utilidad práctica muy menor, pero sí conflicto colectivo porque de ahí deriva la cuestión de la huelga, la conciliación obligatoria, algo que seguramente ustedes han escuchado y han mencionado, y quiero que sepan cómo es que opera esto de la conciliación obligatoria, el laudo arbitral, etcétera, que está en la propia ley 14.786. También en el derecho de huelga, fallo de la Corte, quién está legitimado para poder declarar la huelga, con lo que esta parte de derecho colectivo van a tener necesariamente que ver unos 7 a 10 fallos de la Corte que son importantes. Así como vieron algunos
ya en ley de riesgo de trabajo, como han visto otros en la parte de remuneración, ahora les va a tocar la parte de derecho. Bien, ¿alguna duda, pregunta o comentario? O lo dice ahora o lo calla para siempre. Recuerden no olvidarse un dato muy importante, que el día viernes tienen un parcial, yo los estaré esperando. Vamos a hacer como la otra vez, estoy con el teléfono y con el WhatsApp por si hay alguna interrupción, corte o alguna alteración que les impida hacer el parcial. Mismo sistema, 4 de la tarde se habilita, 5:30 corta, pero ustedes tienen 1 hora. Desde que larguen, tienen 1 hora. 5:30, resultados en automático, aprobados y desaprobados, 50 preguntas, 70% es, o sea, 35 respuestas correctas para estar aprobado. Si hubiera alguna dificultad, no duden en llamarme. No hago Zoom el viernes porque la otra vez hice y nadie participó, no tiene mucho sentido estar en paralelo con un Zoom cuando ustedes están más preocupados por rendir en PESCO. Así que se ríe Camila. No me quiero quedar solo en el Zoom, Camila, porque me aburro, escucho música, no sé qué hacer, estoy ahí, no comparto con nadie. Chicos, Profe, escucho. fecha de recuperatorio, no sé si... Mismo viernes que viene, Ah, digamos, o sea, listo, primer viernes listo. el parcial, viernes siguiente recuperatorio. Bueno. ¿Listo? Nos vemos, mucha suerte el viernes, que anden bien. Chao, profe, Chau, chi. gracias.